Muy buenas tardes para todos. Gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo estamos? ¿Todo Muy bien? bien. ¿Y tú? Muy bien, muy Me feliz, alegra muy mucho. bendecida. Bendecida en victoria y a Cristo esperando. Así es, qué bueno saber de eso. Y Alba, ¿de qué forma nuestros amigos pueden contactarse? ¿Cómo pueden ver nuestros programas? Bueno, Daniel, vamos a recordarles cómo pueden contactarse con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de Facebook, nos buscan Nuestras Voces en el Desierto. De igual manera lo pueden hacer a través de YouTube, buscar Nuestras Voces en el Desierto. Cuando están en Facebook, por favor, denle like o me gusta, compartir o share. De hecho, sea de paso, si estás ahí solito mirando este programa en este momento, llama a tu familia, reúnelos para que todos juntos podamos aprender. Y cuando Así es. estás en YouTube, dale clic a la campanita para que te puedas suscribir y así tener todos los videos que van saliendo en el aire, o sea, al instante, y también aquellos otros que emitimos después, ¿verdad? Así es. Y la tercera forma que tenés para comunicarte con nosotros es a través del WhatsApp, el +1 801 499 1334, como está apareciendo ahí en pantalla. Cualquiera de estos tres medios puedes usar para hacernos llegar tus inquietudes, hacernos llegar de repente tus motivos de oración, hacernos llegar incluso si tenés alguna pregunta de los programas que hemos pasado con anticipación. Bueno, escribinos, hacenos entonces ese recordatorio, por así decirlo, y con mucho gusto, con la ayuda de Dios, vamos a contestarte. Y además, también a través de estos medios se pueden comunicar con nosotros para que si quieren saber cuál es, como siempre les digo, el plan maravilloso que nuestro Dios precioso tiene para cada uno de ustedes, así como lo tiene para nosotros también, escribinos y con muchísimo gusto lo vamos a compartir contigo. Así es. Y Alba, hemos estado hablando de parábolas en estos programas que hemos tenido por un tiempo. Así es. Y el jueves pasado hablamos de una parábola que estaba titulada sobre... Habíamos comenzado acerca el siervo injusto, ¿verdad? Así el mayordomo injusto. Entonces, digo, estábamos en eso, pero si querés saber de qué estamos hablando, primero que nada tenés que ir a buscar tu Biblia. Develando las Escrituras va con la Biblia. ¿Okay? Así que rapidito a buscar la palabra de Dios. Y mientras tanto, vamos nosotros a orar para pedirle a Dios que sea el maestro que indique todas las Así cosas, es. que enseñe todo. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar junto a nosotros y gracias por poder darnos la oportunidad de aprender más de su palabra. Sí, Señor, gracias por sus cuidados hasta aquí y Señor, que sea usted quien nos enseñe en este momento. Amén. En su nombre, amén, amén, y amén, y amén. Y Daniel, recordanos un poquito dónde estamos ubicados en la palabra de Dios. Mateo capítulo 18 y versículos del 23 en adelante. Exactamente. Okay. Mateo 18, si no estás muy familiarizado con la Biblia, Nuevo Testamento, ¿verdad? Primer libro del Nuevo Testamento. Número grande es el capítulo, que es el 18, y número chiquito es el versículo, y es del 27 en adelante, dijiste. Así ¿verdad? es. Así es, Alba. Muy bien. Y estuvimos viendo en el programa pasado ciertas cositas. Exactamente. Por ejemplo, Alba. Bueno, entre otras cosas vimos que este pasaje que nosotros nos estamos abocando ahora viene circunscrito por todo el capítulo 18, en el cual están hablando de cuál debe ser la actitud para con nuestros hermanos. Y específicamente está hablando acerca del perdón. El Señor Jesucristo está de una y otra forma haciéndoles ver cómo deben de perdonar, cuál debe ser el trato que deben tener para aquellas personas que les hace algún daño, los ofenden o lo que sea, ¿verdad? Y ayer hemos visto cómo Pedro, queriendo de alguna forma sentirse más que satisfecho, le dice si tenía que perdonar 70 veces 7, ¿verdad? Y el Señor le dice, mejor, si le tenía que perdonar 7 veces, y el Señor dice, no 7 veces, 70 veces 7. O sea, el perdón tiene que ser completo y tan grande que abarque todas las cosas que te haya podido hacer en contra, ¿verdad? Y habíamos estado viendo de que en la época esa de Israel se perdonaba solamente 3 veces. 3 veces nada más, por eso es que Pedro dice el número 7, ¿verdad? Entonces, inmediatamente después el Señor da esta parábola para ilustrarle a todos los discípulos qué es lo que él estaba queriendo decir con ese perdón. Con ese perdón. Ilustrar a los discípulos en aquel tiempo y a los discípulos de ahora también. A nosotros también hoy, ¿verdad? Sí. Así y habíamos llegado a ver algunos detallecitos de él, como tú muy bien decías, y era de que estaban un rey que quiso hacer cuenta con los funcionarios, ¿verdad? Quiso ponerse a cuenta con los funcionarios y llama al primero. El primero le debía una suma millonaria. Habíamos hecho los incalculable, cálculos, era algo de miles de dólares, millones de dólares. Era una cifra realmente exorbitante, y el rey se la
Se la perdona. Se la perdona completamente, ¿verdad? Le ruega y se la perdona. Y habíamos otra cosa dicho, era que aquellas personas que entraban en una deuda que no podían pagarle al rey, se les confiscaban todos sus bienes y ellos pasaban a ser vendidos como esclavos. Como esclavos, sí. ¿verdad? Sin embargo, el rey obra con misericordia y perdona, y le perdona todo. Este funcionario sale de la corte del rey, inmediatamente se va a ver a otra persona que le debía a él una suma pequeñísima, pero en vez de ejercer la misma misericordia, dice que ahora lo va a echar a la cárcel, etcétera, etcétera. Y ahí es donde habíamos quedado. Y los funcionarios del rey estaban mirando y escuchando todo lo que él decía, que lo agarra del cuello así, lo obliga todavía y lo amenaza. Exactamente. Y habíamos quedado, Alba, en el versículo 32. Ajá. Versículo 32 al 34. ¿Qué nos dice allí? Dice, entonces el rey, leo la versión Dios habla hoy. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Hasta el 34. Dijiste, hasta ¿verdad? el 34, así ¿Bien? Es increíble. El rey, vamos a decir, se puso furioso. Sí, el rey se puso enojó. furioso y con legítimo derecho, porque él había obrado una forma y este otro paga de otra forma. Exacto. Y calificó al siervo de malvado y se refirió a la enorme deuda que le había perdonado porque el siervo le imploró misericordia. Correcto. En cambio, aquel a quien tanto se le había perdonado no estuvo dispuesto a perdonar al otro. Qué injusto, realmente. Totalmente. Y este debería haber tratado a su prójimo de la misma manera. Así como había perdonado, vamos a decir, el rey lo había perdonado a él, o que él debería hacer lo mismo, pero no lo hizo y se le juzgaría como consecuencia. En la versión Reina Valera del 60, que es la que tengo yo aquí, dice que el siervo fue entregado a los verdugos. No solo lo enviaron a la cárcel, sino que se puede decir que fue enviado a los verdugos. Y en este caso, verdugos proviene del vocablo griego basanistés, que significa el que obtiene la verdad mediante el potro. Y sabemos lo que era el potro de esa época. Es decir, mediante un instrumento de tortura. O sea que realmente el verdugo que era un torturador. Exacto, para sacarte la verdad. Y luego de narrar esta parábola, vemos que Jesús se dirigió directamente a los que estaban allí, a sus oyentes, y les hizo una afirmación supremamente inquietante. Exacto, está en el versículo 35. En el versículo 35. Dice, así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Allí nos está diciendo cómo deberíamos estar actuando cada uno de nosotros hoy también. Bueno, tal vez podemos empezar entonces ahora a analizar un poquito lo que quiere decirnos hoy día. Así ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Entonces, la primera cosa que nosotros deberíamos entender que este rey estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Y antes de seguir con eso, me gustaría agregar algo más. Sí. En estas duras palabras, se puede decir que dice el Señor Jesús aquí, reflejan la importancia de que sus seguidores se perdonen unos a otros. Les estaba hablando los que estaban ahí, y Jesús conocía el corazón de cada uno, así como conoce el corazón de cada uno de nosotros, que debemos perdonarnos unos a otros. Y la parábola expresa con elocuencia, ¿sí?, lo grave que es no perdonar a otros, y coincide con las enseñanzas que Jesús vertió sobre el perdón en otros pasajes que encontramos aquí en la Biblia. Fíjate si conocerás y si vendría a punto lo que el Señor está refiriendo, que cuando nosotros vamos al capítulo 18, los primeros versículos, los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Así es. ¿Por qué? Porque ya antes venían discutiendo entre ellos. ¿Quién de ellos estaba más cerca de Jesús? ¿Quién de ellos iba a ser elegido para tal o cual puesto? Porque ellos todavía seguían teniendo en mente que Jesús venía a ocupar el lugar del rey, ¿verdad?, del emperador, y eliminar a los romanos. Así es. ¿Verdad? Entonces, ellos en este momento están con eso todavía, ese orgullo dentro de su corazón, ese egoísmo dentro de su corazón, y están compitiendo unos contra otros. Sí. Y es por eso que si vamos a Mateo capítulo 6, Alba, versículo 12, allí vemos cómo Jesús instruyó a sus discípulos en la oración y incluyó una frase allí. Correcto. Mateo en el Padre 6, Nuestro. en el Padre Nuestro, dice,
perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ujú. ¿Es así? En el 6, perdón, en el 6, ay, ¿dónde está? Acá, 12. 6:12, sí, 6:12, sí. sí. 6:12, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. ¿Y qué nos dice Alba allí en el versículo 14 y 15? Y dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Y nosotros sabemos que el ser perdonado es limpiar, Así es. ¿verdad? Es borrón y cuenta nueva para con el Señor. Ujú. Y a menos que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados, al cielo no vamos. O sea que si nosotros no somos capaces de perdonar a otros, Dios no nos perdona a nosotros, Así seguimos con nuestros pecados y al cielo no vamos. Ujú. Por eso esta parábola también Alba nos expresa estas enseñanzas, o sea, para poder ayudarnos a reconocer la importancia de lo que es realmente perdonar Exactamente. y de perdonar a tu prójimo. Claro, exacto. Y a veces de perdonarnos a nosotros mismos. Sí, y si vamos, Alba, a Lucas capítulo 11 versículo 4, Lucas capítulo 11 versículo 4, allí nos dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ujú. Allí vemos que pese a que la parábola también alude a deudas de carácter económico, ¿sí? El término deudas es otro modo de decir pecado. Correcto, correcto. Y esta parábola imparte unas verdades profundas. Y vemos la gravedad del pecado expresada en la deuda de los 10.000 talentos. Por supuesto. Que es algo impresionante. Y también percibimos que igualmente el profundo amor, misericordia y compasión de Dios representados en el Rey, que perdona una deuda gigantesca mediante ese ejemplo de generoso amor y perdón de Dios. Exactamente, eso es lo que estábamos apuntando. ¿verdad? Apuntando, Que sí. el Rey representaba a nuestro Señor Jesucristo, que fíjate que no solo perdona nuestra deuda, Ujú. sino que la paga. Sí. La paga. Así Porque es. nosotros sabemos bien que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Nosotros estamos en pecado, la paga es muerte, pero no está hablando de la muerte ahora de viejitos o por un accidente, sino la muerte eterna, la de perdernos eternamente. Así El Señor es. Jesucristo vivió esa muerte en la cruz, Ujú. ¿verdad? Él pagó nuestra deuda Así por es. nosotros. O sea, nosotros no tenemos necesidad de seguir viviendo en pecado. Ujú. Él nos dio el pase libre al cielo al morir en la cruz. Así es. Y qué misericordia, ¿no? Y es también, Alba, que escuchamos el llamado que encontramos aquí en esta parábola también, reflejado a Él y a ser espejos de su amor y generosidad. Totalmente. ¿Mm? Y necesitamos también pensar, razonar y darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de poder perdonar. Exacto. Sí. Sí, te iba a decir, en el capítulo 18, versículo 25 de Mateo, dice, como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. Dos cosas que quiero destacar de este versículo. Primera cosa, él no tenía con qué pagar. De la misma forma nosotros no tenemos nada con qué pagar Lo que Cristo deuda. ha hecho por nosotros. No solo lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tenemos nada con qué pagar. Y esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente algunas personas han sido mal informadas de alguna forma y creen que por dar grandes ofrendas o por hacer tremendos sacrificios, ¿verdad? El Señor les requiere eso como pago. No, la parábola es bien clara. El Señor ya te perdonó. Cierto. Pero esto no te da rienda suelta porque como ya me perdonó sigo haciendo lo que quiero. No. Ujú. Lo que quiere Él es ahora empezar a vivir su vida en ti, Así transformarte. Y la otra cosa es que si el rey no hubiera perdonado a este funcionario, sus hijos y él y todos hubieran sido vendidos como esclavos. Si nosotros no acudimos a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, seguimos siendo esclavos de Satanás. Así Al ser esclavo del pecado, somos esclavos de Satanás. Ujú. Sí. Así que tenemos mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con todo eso. Y la clásica declaración, Alba, que encontramos también en la palabra de Dios, cuando nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Claro. También su palabra lo dice. Y bueno, tenemos que amar. Y también a los deudores, no agarrarlos del cuello y querer que me paguen. Exacto. Y es interesante, Alba, también de que alguien me mandó un mensaje por WhatsApp con respecto al tema y dice, sin haber escuchado con totalidad el tema que habíamos tenido el jueves pasado, él dice que hay alguien que le debe dinero y de la forma que él actuó frente a esta persona, ¿okay?, es de la misma forma que Cristo hubiera actuado. Quiero que entendamos una cosita. El hecho de que Cristo me perdona a mí mis pecados no me libera a mí de la responsabilidad que tengo. Así es. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora? Seguir al Señor Jesucristo y permitir que Él haga su voluntad en mí. Esa es mi responsabilidad. El hecho de que si tú me debes un dinero y yo te digo, mira, está todo bien, no te exime a ti, a menos que yo esté dándote la idea, no te exime a ti de pagarme la deuda. Así es. No te exime a ti de pagarme la deuda. ¿Verdad? O sea, es. Está todo bien, yo te entiendo, tenés dificultades, te doy más plazo, todo lo que tú quieras. Y se hizo un arreglo, ¿verdad? se hace todo un arreglo, ok, perfecto. Pero yo no te estoy perdonando la deuda. No. O sea, la deuda económica me refiero. Sí. Entendamos eso, porque a veces hay personas que piensan, pero bueno, ya me perdonaste, hicimos las paces, está todo bien, el $1.000.000 que me prestaste, lo siento mucho, pero no lo vas a ver. No. O, por ejemplo, tienes una propiedad, como esta la persona la pasaba, digo, tienes una propiedad, la estabas rentando, no te han pagado la renta, y bueno, perfecto. Ahora, ok, perfecto, hacemos un arreglo. Exacto. No te perdono la deuda, pero sí te perdono todo esto, no te voy a cobrar intereses. Exacto. ¿Ok? Y de alguna forma me lo vas a ir pagando, hicieron un arreglo, perfecto. Y ahí quedó, pero la deuda sigue. Y tenemos que entender esto, porque no es tomar ventaja de la otra persona. Así es, porque muchos se lo toman así. Exacto, no es tomar ventaja. Y no quieren pagar, no, tú me perdonaste, entonces no te pago. Exacto. No, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Así es. Digo, el hecho de que uno haga un arreglo, estamos tomando el mismo lugar que el Señor Jesucristo. La compasión que el Señor tuvo para con nosotros, la estamos teniendo para con la otra persona. Y eso es importante. Y Alba, como seguía aquí en la parábola, o sea, cuando Pedro le pregunta con cuánta frecuencia debía perdonar a un hermano que había pecado contra él, y hasta él dice 7 veces, como lo habíamos analizado, eso ya era más del doble de oportunidades. Correcto. ¿Sí? Según la opinión rabínica que existía en esa época, en la cual proponía que no era necesario perdonar a una persona más de 3 veces. Exacto. A la cuarta vez ya lo habíamos visto. Lo habíamos visto el programa anterior. Sin embargo, la respuesta de Jesús y esta parábola establecen claramente que no se deben llevar cuentas, vamos a decir, ni fijarnos, ¿sí?, ni ponerle límites a las cosas. Correcto. ¿Okay? Lo que pasa es que entendamos una cosa. ¿Cuántas veces te ha perdonado el Señor Jesucristo? Perdí la cuenta. Claro. Es así. Claro, el amor de Dios es tan grande, que Él no lleva cuenta de si te perdonó 1, 2, 20, 500, 700 millones de veces. Así es. Él te ama, te perdona y te quiere restaurar. Volvemos a repetir, no te da eso licencia para que vuelvas a caer en los pecados que ya te perdonó. Que ya habíamos caído, sí. ¿Ok? No te da eso licencia para vivir tu vida como tú quisieras vivirla. No te da licencia para vivir la vida loca. Sí. Él nos perdonó a nosotros, o sea, y lo perdonó. O sea, que nosotros deberíamos, como a veces se dice un dicho, perdonar y olvidar. O sea, necesitamos perdonar y olvidar eso, dejarlo en el pasado y no volver a caer en lo mismo. Exacto. Ahora, también eso quiero que aclaremos bien, porque hay personas que dicen, no se puede olvidar. Y es cierto, no te podés olvidar, en el sentido de que ese pecado, tú sabes que lo hiciste, ese acto, Dios te dio memoria, Dios te dio una mente que tiene la capacidad de recordar, pero para recordar, no para que te sigas torturando. Y ahí viene el problema de que hay personas que no se perdonan a sí mismas. Así es. Y eso es un gran problema dentro de la cristiandad. Así es, Alba. Un gran problema. Y te diría que algunas personas han terminado en la depresión y hasta en el suicidio, en el mundo del cristianismo, porque no han logrado perdonarse a sí mismos. O sea, el hecho que tú recuerdes que una vez te equivocaste en eso, te tiene que recordarlo para no volverlo a cometer, como tú bien dijiste. Pero no para estar,
20, 30, 40, 50 veces yendo al Señor y diciendo, Señor, por favor, perdóname por esto. Señor, no, ya te perdonó, ya está. Ya esa cuenta la cerró. Punto. Empieza de vuelta. Y no como he escuchado personas también que nos dicen, sí, pero yo le pedí perdón por ese pecado y le sigo orando y pidiéndole perdón a Dios por ese pecado. No. Lo hiciste una vez, Ya le está. pediste perdón, el Señor te perdonó. Ya está. Déjalo. Exacto, ya está. Tíralo en la bolsa que tienes atrás, que tiene un agujero y se cayó y se perdió en el camino. ¿Sabes? Yo lo veo esto, Daniel, cuando nosotros vamos al Señor, yo entiendo, me lo imagino así. Cada vez que abro mis ojos a la mañana, el Señor me da una hoja en blanco. Así es. Que a medida que yo voy transitando por el día, la voy llenando a esa hoja. Y yo no sé si te acordás en la escuela, pero hay veces que la borrábamos, pero a veces borrábamos tanto que hacíamos un agujero en el papel, o a veces hasta mojábamos, me acuerdo, la goma en la boca y borrábamos y al final quedaban unos enchastres en esa hoja que, pobrecita, parecía que, no sé, la habíamos pasado por cuánto lugar sucio hubiera habido. Cuando yo me doy cuenta de que hice un agujero en esa hoja que Dios me da, inmediatamente yo tengo que ir al Señor Jesucristo y pedirle perdón. Pero no porque hice un agujero, perdón porque lo estoy lastimando a Él. Le fallé a Él. Él es mi mejor amigo, murió por mí, me dio todo y me quiere llevar al cielo y yo le pago de esa forma. Y a veces, como tú decías, Alba, de esos pecados que hemos cometido, esas manchas que quedan en la hoja, y esas manchas quedan por mucho tiempo, o sea, pueden estar allí, van a seguir allí esas manchitas. Ahora, lo que el Señor me da cuando yo le pido perdón, ¿sabes qué es, Daniel? Una hoja en blanco. Así es. Y el Señor te la da. Exacto. Porque es un borrón y cuenta nueva, como dice el dicho, ¿no? Pero a veces pueden quedar, como hablábamos hoy, esas manchas, esas marcas, quedan secuelas de ese pecado que hemos cometido. Exacto. Y a veces pagamos consecuencias por eso también. Exacto. Fíjate que si tú, por ejemplo, estoy pensando en el caso de una señorita, ¿tá?, que no se ha casado y tiene relaciones con el novio, queda embarazada. Así es. Obviamente el tener relaciones con el novio antes del matrimonio es algo que el Señor no aprueba, ¿ok? Eso es ni más ni menos que fornicación. Te arrepentiste, te diste cuenta que le fallaste al Señor, fuiste de rodillas, le pediste perdón, el Señor te perdonó. Así es. Pero eso no evita de que nazca una criatura. No. Es algo que, y ya el daño, o sea, físico o lo que sea, ya ahí quedó marcado y ya está. Exacto, eso no evita, digo, y hasta el día que esa persona que va a parir esa criatura pase al descanso, eso sigue allí. Pero no tiene, claro, tiene un recordatorio de lo que hizo, pero no tiene ahora la capacidad, porque Dios la perdonó, de seguir autocondenándose. Así es. Sino que tiene que levantar la cabeza, permitir que el Señor le levante la cabeza y seguir adelante, ¿verdad?, con lo que tenga que hacer. En ese caso, como en muchísimas otras cosas. Así es, ¿verdad? Muchísimas más. Vámonos al otro individuo ahora, porque ya analizamos, ¿verdad?, de que el Señor, o sea, el Señor nos perdonó a nosotros, pero resulta que si tú tenías algo contra mí, debo perdonarte también. Ay. No como el rey nos perdona, pero así como el rey me perdona a mí, necesito perdonarte a ti. Correcto. Y ahí está la clave de todo. Pero sabes que hay un problema muchas veces. Sí. Y que nosotros actuamos como este funcionario. Este funcionario malvado. Así porque es. muchas veces nosotros aceptamos el perdón de Dios, ¿viste? Pero lo que me hizo este otro no tiene perdón. No tiene perdón. Y es un dicho muy común. No Correcto. tiene perdón lo que hizo. No tiene perdón lo que hizo. Y que no me vuelva. O si no, te perdono, pero no me vuelvas a hablar. Sí. No, momentito. ¿Cómo es eso? Te perdono, pero no me vuelvas a hablar. ¿Dónde está esa hoja nueva que le das a tu compañero? No se la diste. No se la diste. No se la diste. Le está dando una hoja sucia y con agujeros. Así es. ¿Verdad? Así es. Y como esta persona, o sea, aparte actuamos como dice aquí también, ¿no?, en su palabra, que hasta lo agarramos del cuello. Fíjate, y somos agresivos y tratamos mal. Fíjate que sí. Y no lo perdonamos jamás. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo bien claro. Suponte que una persona X viene y te pide cierta cantidad de dinero. Y te promete pagarte en determinado plazo. Y esa persona desaparece. Se cumple el plazo y la persona no tiene el dinero.
Entonces viene a hablar contigo y tú le das otro plazo. Se vuelve a cumplir el plazo y no tiene el dinero. Y después, cuando tú le quieres cobrar, tampoco está el dinero. Pero entonces, o si te va pagando de a poquito, lo cual no es tu expectativa, sino que tú quieres todo el dinero, así como se la diste, que te lo devuelva. Sí. ¿Tá? Pero ¿cuál es la actitud que muchas veces nosotros asumimos? Viene otro y dice, porque esta persona X también me pidió dinero. Y tú, ¿qué dices? No le prestes porque mira lo que me pasó a mí. Enseguida lo acusamos. Mira lo que me pasó a mí. Porque es un sinvergüenza, porque es esto, porque es aquello, lo desplumamos. Lo desplumamos por todos lados. Y lo que de repente no sabemos, que tal vez le está pidiendo a otro para pagarnos a nosotros. Así es. Pero tampoco sabemos la situación que vivió la otra persona, esta persona X, que lo ha llevado a no poder tener el dinero para pagarnos. Tuvo la delicadeza de venir a hablar y pedir una prórroga de tiempo. Lo mismo que está haciendo este personaje de la Biblia. ¿Verdad? Y nosotros no lo tratamos con misericordia, sino que poco más que lo desplumamos a los ojos de los demás. O si hizo otra cosa, ya sea que te mintió, o yo qué sé, o que te robó algo, lo que sea. Pero nosotros denigramos a la persona. Eso es meterlo en la cárcel. Sí. Eso es llevarlo a los verdugos. Así es. Y eso es tomarlo del cuello, como tú muy bien decías. Y avanzando un poquito, porque el tiempo ha avanzado también. ¿Sí? Vemos también aquí en su palabra, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo que hacemos habitualmente. Lo que hacemos habitualmente. Pero ¿cómo actúa Dios? Exacto. Lo vimos al principio. Lo vimos al principio, ¿verdad? Con la misericordia maravillosa. Porque así, el Señor nos perdonó. Pero si nosotros no perdonamos, como dice el versículo 35, allí donde termina, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, no con un poquito. O decir, bueno, ok, te perdono para quedar bien. No, de todo corazón, ¿sí? Cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjate que cuando Dios nos perdona, nos restituye de la posición caída. Nos da una hoja nueva, como tú dijiste hace un momento. Nos vuelve al lugar original. ¿No deberíamos nosotros actuar de la misma manera con las personas? Obviamente, hacerlo. También con cautela. Porque la misma palabra de Dios dice, mansos como palomas y astutos como serpientes. Así es. Así es. Pero a lo que voy es, tal vez ese perdón, por ejemplo, supongamos que un esposo es abusador, o una esposa. Vamos a poner la esposa porque siempre pobre le achacamos a los hombres, pero vamos a poner que la esposa es la abusadora. Que también existe. Sí, por supuesto. Es la que ejerce la violencia doméstica, ¿no? Entonces dice, bueno, la palabra de Dios acá me dice que yo tengo que perdonarlo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Bueno, siempre lo perdono. Y un día resulta que la mujer le termina dando un palo por la cabeza y lo mata. Así es. O sea, cuidado con eso, porque hay situaciones en las cuales ese perdón está bien, yo te perdono, pero me voy de casa. Sí, porque hay consecuencias. Exacto, yo te perdono, pero hasta aquí llegamos, ¿viste? O sea, ¿qué es lo que me está llevando a mí el perdón? A no sentir más rencor contra ti. Así es. Sí, voy a tomar mis precauciones, voy a tomar distancia. Yo te perdono, pero vamos a mantener una distancia porque no quiero pasar otra vez por lo mismo. Exactamente, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado, poner en balanza las situaciones que estamos viviendo, porque una cosa es que de repente, yo qué sé, dijo una mentira, ¿viste? Acerca de nosotros que no nos afectó en gran manera, ¿verdad? En ese caso lo primero que tenemos que ir a hacer es hablar con la persona, es decir, confrontar a la persona y ver por qué lo dijo, cuál fue la situación, etcétera, etcétera. Escuchar las dos campanas, porque a esa veces es la otra. No es real, esa es la sino otra. que pueden decir muchas cosas y no son reales. Exacto, y se le están achacando a esa persona y resulta que no es verdad. Pero cuidado en aquellas situaciones como este ejemplo que decíamos de la violencia doméstica, ¿verdad? No es el hecho de perdono y me quedo bajo el mismo techo. No, perdono porque ya no voy a sentir rencor, ya no voy a sentir deseos de venganza, pero yo me alejo. Yo me alejo. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me amo a mí mismo. Por eso necesitamos tener mucho cuidado con eso. Exactamente. Okay. Daniel, llegamos al final del tiempo. Llegamos al final del tiempo. Y llegamos al final de la parábola. También, así es. Wow. Y bueno, espero que hayas disfrutado con nosotros de haber aprendido un poco más de su palabra
y nos gustaría que estés junto a nosotros cada jueves a las 7 de la tarde, hora de la montaña aquí en Estados Unidos, para poder aprender más de la palabra, de parábolas como hemos estado Exacto. analizando, y todavía nos quedan algunas, o sea que vamos a seguir analizándolas, y si terminamos con parábolas vamos a seguir Con buscando otros otros temas, temas, digo, como para veníamos poder aprender cada día más de su palabra. Exactamente. La palabra de Dios es inagotable. Es inagotable. Así que, Y recuerda repasar todas las parábolas otra vez para poder seguir aprendiendo, porque hay cosas que quizás no hemos dicho aquí, que a nosotros no se nos pasó por la mente, pero el Señor se quizás los puede mostrar. te las puede mostrar a ti también, enseñarte algo más que pueda ayudarte en tu vida diaria. Por lo pronto, Daniel, si tuviéramos que hacer un resumen en pocas palabras de la enseñanza que nos dejó esta parábola, ¿qué diríamos? Que debemos perdonar a otros, De la misma forma que Dios nos ha Dios perdonado. nos ha perdonado a nosotros. Exactamente. Así es, así es. Así que entonces eso es importante que te quede. Tenemos que imitar a nuestro Dios. Así es. Por nosotros mismos no podemos. Ujú. Él nos da la fuerza para hacerlo. Así es. ¿Verdad? Terminemos con una oración, Alba. Vamos. Gracias, bendito Padre, por haber estado junto a nosotros. Gracias por habernos enseñado. Y Señor, que todo lo que hemos aprendido hoy podamos ponerlo en práctica. Por favor, Padre. Gracias por todos tus cuidados y acompaña a cada una de las familias del mundo, Padre, para que puedan acercarse a usted y aprender cada día de su palabra para poder llevar una vida mejor. Amén. Gracias por cuidarnos, Padre, y acompaña a cada uno. En su precioso nombre. Amén, Amén. y amén. Gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos el próximo jueves, ¿sí? A un nuevo programa de Develando las Escrituras. Será hasta la próxima. Bendiciones.